A true footballer doesn't just play with his feet, he plays with his mind. He thinks quickly, has vision, and uses his intelligence to control not only his space, but the entire field. En este tutorial de After Effects aprenderemos a hacer animaciones al estilo Julián Alborna. Además, os mostraré cómo crear estas fantásticas sombras y estas increíbles texturas halftone tan características de sus reels. Te lo cuento todo desde cero en este tutorial. Por cierto, si quieres apoyar el canal, también lo puedes hacer desde mi página de Patreon. Allí te comparto todos los proyectos que uso en los tutoriales para que puedas seguir practicando y aprendiendo. Te dejo el enlace en la descripción por si quieres echarle un vistazo. Como en otros tutoriales, lo primero que haré será importar los archivos. Con el script order de nuestro amigo Zabat, lo voy a dejar todo bien organizado desde el principio. Esta carpeta será para las composiciones, y con ella seleccionada voy a crear la primera. Se va a llamar Playholder. De 1080 x 1350. A 30 fotogramas y con 20 segundos sobra. Aquí cada uno puede poner la imagen que prefiera. Por cierto, si te gusta la edición estilo documental, ya está disponible mi curso, aunque no es solo un curso de edición en el que te digo cómo animar una secuencia en After Effects y ya, sino que te muestro todo el procedimiento que he seguido yo para crear esta animación, desde la idea inicial hasta el render final, pasando por todas y cada una de las fases del proceso creativo. Os dejo el enlace en la descripción por si queréis echarle un ojo. Esta otra composición se va a llamar Playholder Comp y todo se queda como está. Aquí ponemos la del Playholder y nos venimos a Illustrator. Vamos a crear un archivo de 1080 x 1350 y con esta configuración. Ahora con la herramienta rectángulo vamos a crear una forma como esta. Le activamos el relleno y desactivamos el stroke. Para hacerla de manera más precisa, tenemos que activar las guías inteligentes. Si no os aparece esta línea de color rosa, tenéis que venir a la pestaña Ver y activar las guías inteligentes. Con la flecha de color blanco vamos a seleccionar todo el rectángulo y a través de este manejador que aparece en las esquinas vamos a redondear los bordes. Yo le voy a poner un valor de 200 píxeles. Si tenemos pulsada la tecla Alt y clicamos sobre cualquiera de ellos, podemos invertir la redondez o dejarla totalmente recta. Ahora venimos a Objeto, Trazado, Desplazamiento. Si le aumentamos este valor, el desplazamiento se hace hacia afuera. Y si lo ponemos en negativo, hacia adentro. Lo voy a dejar en menos 30. Ahora tenemos dos figuras. Les cambiamos el color para diferenciarlas. Si no os aparecen las capas, las podéis activar en Ventana Capas. Esta figura la voy a desactivar por el momento y esta otra, con la herramienta de selección directa, la voy a seleccionar y a copiar con Control C. Volvemos a After Effects. Con la herramienta pluma y sin tener ninguna capa seleccionada, hacemos clic, ahora pegamos la figura que hemos creado en Illustrator. Le quitamos el stroke y le ponemos un relleno. Esta composición del Playholder la tenemos que hacer mate alfa del shape. Perfecto. Vamos a crear otra composición llamada Escena 1. De 1920 x 1080. Todo lo demás se queda como está. Y aquí vamos a meter esta otra. Le ponemos la escala al 40% y volvemos a Illustrator. Esta otra figura la vamos a cortar por la mitad. Creamos un shape como este. Si no os aparece la herramienta Buscatrazos, venís a Ventana Buscatrazos. De todas estas opciones elegimos esta. Seleccionamos toda la figura y la copiamos. Ahora en After Effects
Haciendo un clic con la herramienta pluma en cualquier parte de la imagen, copiamos la figura. La renombramos como left. Le quitamos el relleno y le ponemos un stroke. De momento lo voy a dejar en 10 píxeles para verlo mejor. A este shape le tenemos que poner el punto de ancla en la parte derecha. Con la herramienta Pan Behind y la tecla Control presionada, lo hacemos de manera muy precisa. Centramos el shape y le ponemos también la escala al 40%. Así conseguimos este borde que se ve por fuera de la imagen. Si seleccionamos la herramienta pluma y pasamos cerca del trazo, nos aparece el signo de más. Pues cuando aparezca, marcamos un punto nuevo. Ahora, con la tecla Alt presionada, vamos a seleccionar estos dos. Clic derecho y desactivamos la opción Closed. Este punto también lo eliminamos. A este shape le vamos a poner el efecto de Trim Patch y estando aquí al inicio de la línea de tiempo ponemos la propiedad de End en 0. Marcamos un keyframe y en el segundo 208 aproximadamente la volvemos a poner en 100. Suavizamos los keyframes y con clic derecho le vamos a poner una influencia del 70% a este. Duplicamos el shape, lo volteamos horizontalmente y lo renombramos como right. Vamos a desplegar en Contents y con el path seleccionado vamos a abrir el script Create Nulls from Patch y de estas tres opciones elegimos la de Nulls Follow Points. Esto nos va a crear un nulo en cada punta del trazado, pero solo vamos a necesitar el de arriba y el de abajo, así que todos estos los eliminamos. Estos dos los renombramos como Up Right y Down Right. Hacemos lo mismo con el trazado de la izquierda. Esta parte quizás sea la más compleja del tutorial, ya que este script nos va a generar muchos nulos y es fácil confundirse. Pero si tenéis alguna duda, escribidme y lo solucionamos. Esto lo renombramos como Up Left y Down Left. Vamos a hacer una pequeña animación a estos trazos. Nos ponemos en el segundo 2 y marcamos un keyframe en la posición. Ahora en el segundo 4 los vamos a animar de esta manera. Este lo movemos un poquito hacia la derecha y este otro un poquito hacia la izquierda. Suavizamos los keyframes y con clic derecho le vamos a modificar la influencia a las curvas. Perfecto. Nos posicionamos sobre estos keyframes. Seleccionamos la composición del playholder y la cortamos justo por ahí. La voy a renombrar como right. Mirad, si os aparece este aviso, seleccionamos todas estas capas y las ponemos por arriba. Realmente no sé muy bien por qué sucede esto, pero funciona. Vamos a activar ahora la cuadrícula y cerramos el script por el momento. Seleccionamos la herramienta rectángulo y para hacer la máscara con precisión tenemos que tener activado Snap to Grid. Vale, pero antes tenemos que tener seleccionada la composición a la cual queremos hacerle la máscara. Ahí está, justo por la mitad. Cambiamos el modo de la máscara a sustraer. Duplicamos la composición y esta máscara la ponemos en añadir.
renombramos esta composición como left. Ahora con el pwidth la emparentamos a sus respectivos trazos. Perfecto. Con clic derecho creamos un Shape Layer, que nos va a servir como referencia. Le añadimos un elipse y un relleno. De momento lo dejamos así para ver mejor lo que estamos haciendo. Sin tener ninguna capa seleccionada, venimos a por la herramienta pluma y hacemos un trazado, no importa cómo sea, solo que tenga 2 puntos. Lo renombramos como Path 1. Le cambiamos el color y desplegamos sus propiedades. Tenemos que tener seleccionado el Path. Abrimos de nuevo el script y esta vez vamos a elegir la primera opción, Points Follow Nulls. Esto nos crea un nulo en cada extremo del trazo. Este nulo de aquí irá emparentado al shape y este otro al centro. Así que lo renombramos de esta manera. Pintamos las 3 capas del mismo color y ahora el nulo llamado center, a través del pwidth, lo vamos a emparentar a nuestro círculo de referencia. Así, automáticamente, este nulo adquiere todas las propiedades de posición del círculo central. Este otro nulo lo vamos a emparentar al que se llama up left. Perfecto, seguimos. Para no tener que estar repitiendo cada vez este proceso, duplicamos estas 3 capas y cambiamos algunos ajustes. Este nulo lo tengo que emparentar al de abajo, pero como veis, el trazado no sigue el nulo, así que aquí, en estas opciones, elegimos Shape 2, que es el nombre de este nulo. Igual que hemos hecho antes, tenemos que emparentar este nulo al que se llama Down Left. Duplicamos y repetimos el proceso. Este nulo lo voy a emparentar a este otro, pero aquí tengo que cambiar a Shape 3, que es el nombre de este nulo. Lo seleccionamos y emparentamos a Down Right. Volvemos a duplicar y repetimos el proceso. Este nulo lo emparentamos al que se llama Up Right. Duplicamos de nuevo las 3 capas. En esta opción elegimos el Shape 5, que es el nombre de este nulo, y esta vez quiero emparentar el nulo al punto de ancla de este shape, que fijaros ahí donde lo tenemos. Así que, igual que antes, lo seleccionamos y con el pwidth lo emparentamos al punto de ancla del shape que se llama right. Duplicamos estas 3 capas una vez más y hacemos lo mismo con el shape de la izquierda. Aquí seleccionamos Shape 6 y lo emparentamos al punto de ancla del shape de la izquierda.
Para que no se vean los trazados por aquí delante, seleccionamos todas estas capas y las ponemos por arriba del todo. La del círculo la ponemos debajo de las composiciones. Ya tenemos terminada esta animación, pero tenemos que hacerle algunos ajustes. A este círculo le voy a cambiar el color a un gris bastante oscuro. Y este color lo voy a copiar para ponérselo también a los trazados. A estos dos les voy a poner el grosor en 3,5. A todos estos paths igual, los seleccionamos, les ponemos el mismo color y el grosor del trazo se lo ponemos en 1,5. La escala del círculo central la voy a poner al 15%. Y para darle un poco de movimiento a todos estos trazados, voy a escribir la expresión wiggle en la posición del círculo. Para que estos trazados no se vean aquí al principio, los voy a seleccionar y los voy a cortar justo aquí en el segundo 2, que es cuando empieza la animación. Voy a crear una composición llamada montaje. Todo se queda como está. Aquí voy a poner la escena 1. Y para que no se vea este fondo que he usado como referencia, voy a entrar a la composición y esta capa la voy a hacer guía, para que solo se vea aquí. Voy a crear otra composición que se va a llamar Brain, y esta va a ser para el modelo 3D. Hacemos clic en esta opción y le damos a OK. Le centramos el punto de ancla y también lo centramos en vista. Ahora le vamos a hacer una pequeña animación en la orientación. Estando aquí al inicio de la línea de tiempo, le ponemos estos valores. Marcamos un keyframe y en el segundo 2 le cambiamos la orientación. Suavizamos los keyframes. Le ponemos una influencia a los manejadores del 45 y del 100%, para que nos quede una curva así como esta. Esta otra composición va a ser para el ojo 3D. Dejamos todo como está. Hacemos clic en esta opción. Por el momento le voy a poner la escala en 75. Luego, si fuese necesario modificarla, lo hacemos en un momento. Con clic derecho creamos un nulo y le ponemos el efecto Slider Control. Este lo renombramos como X. Lo duplicamos y a esta copia le ponemos Z. Desplegamos la rotación
y en X vamos a escribir wiggle y dentro del paréntesis 1, y ahora, poniendo el cursor entre la coma y el paréntesis, vamos a emparentar el peak width al slider X. Si le modificamos este valor, el ojo va a rotar de manera aleatoria en ese eje. Hacemos lo mismo en el eje Z. Poniendo el cursor entre la coma y el paréntesis, emparentamos el peak width al slider Z. En el segundo 1 le vamos a poner estos valores. Marcamos un keyframe en ambos. Ahora en el segundo 2 los volvemos a poner en 0, para que el ojo se quede en su posición original. Por último, suavizamos los keyframes. Voy a traer la pista del audio y con la tecla L 2 veces desplegamos las ondas. A true footballer doesn't just play with his feet, he plays with his mind. Sobre esta parte voy a escribir un texto y le voy a hacer algunos ajustes para crear un poco de contraste entre las palabras. Ahora, más adelante, lo dejaré bien posicionado. Esta textura la voy a poner por debajo y también le voy a reducir la escala. Esta composición del cerebro la ponemos debajo de la escena 1 y la escala se la ponemos al 60%. Más adelante pondremos los efectos de las sombras y eso. Ahora solo vamos a colocar los elementos y animar la cámara. A este texto le vamos a animar la propiedad de opacidad. Se la ponemos en 0. Desplegamos en Ray Selector y marcamos un keyframe en Start. He plays with his mind. Y guiándonos con el audio, vamos a poner este valor en 100 cuando haya terminado de decir esta He frase. plays with his mind. Aquí en avanzado cambiamos de letras a palabras, para que se revele palabra por palabra. Con clic derecho creamos una cámara de 35 mm y de un nodo. Aquí nos dice que tenemos que convertir las capas a 3D, sin problema. Creamos un objeto nulo, lo convertimos a 3D y emparentamos la cámara a él. En el segundo 4 vamos a marcar un keyframe y al inicio de la línea de tiempo le ponemos un valor de -500 en el eje Z. Suavizamos los keyframes y le damos esta forma a la curva, que empiece muy rápido y termine muy despacio. Activamos dos vistas. Este visor de aquí lo tengo en vista izquierda y ahora vamos a mover el texto un poco hacia el frente en el eje Z para crear el efecto Parallax. Nos ponemos sobre el último keyframe y duplicamos el nulo. Estos los borramos y marcamos uno nuevo. Esta animación va a empezar en el 2.25 y el nulo anterior lo emparentamos al nuevo. En el segundo 6.17 movemos la cámara en el eje Y. Le ponemos un valor de -280. Suavizamos los keyframes y le ponemos la influencia al 75% a los dos manejadores. A esta textura le vamos a poner el efecto CC Reptile para rellenar todos estos espacios vacíos. Le ponemos un valor de -2000 píxeles hacia todos lados. Y cambiamos de Repeat a un Fall.
He thinks quickly, has vision. Nos situamos ahora en este pico, que es donde más rápida va la animación. Y todas estas capas las cortamos en ese punto y las eliminamos. Bueno, la de la textura la vamos a extender y la volvemos a cortar. Y esta parte la ponemos por aquí arriba. Estas 4 que pertenecen a la misma escena las pintamos del mismo color. Aquí voy a poner un marcador para marcar la transición. La cámara también la cortamos en este punto y activamos 2 vistas para ver mejor lo que está pasando. Le vamos a poner en Z un valor de -1110. Ahora esta textura la centramos pulsando las teclas Control más Inicio, de manera que se va a posicionar justo delante del visor de la cámara. Ahora vamos a poner este archivo PNG y estando en el último keyframe lo convertimos a 3D y lo centramos en vista. También le vamos a poner el efecto de relleno para aclarar un poco el color negro. Este es un PNG de un campo de fútbol. Lo voy a dejar como estaba. También voy a cortar la capa justo aquí en la transición. Ahora vamos a traer la composición del ojo. La convertimos a 3D y estando aquí en el último keyframe la centramos en vista. La escala se la ponemos en 84. Y para que no se vean estos bordes imperfectos del ojo, seleccionamos la herramienta elipse y con la composición seleccionada hacemos una máscara como esta. Ahora los bordes se ven perfectos. Pintamos estas capas del mismo color. Y duplicamos el nulo para hacer otro movimiento. Estos keyframes los borramos y marcamos unos nuevos en posición y rotación Z. Emparentamos el nulo anterior al nuevo. Y esta animación va a empezar en el 4:16. Como digo siempre, yo le pongo estos valores y este timing porque después de haber estado haciendo algunas pruebas, son los que mejor me han funcionado. Avanzamos hasta el 8:23 y le ponemos 180 grados. Y en el eje Z vamos a hacer un poco de zoom. Le ponemos un valor de 840. Se nos tiene que quedar más o menos dentro de este margen de seguridad. Suavizamos estos keyframes y le ponemos la influencia al 75% a todos los manejadores. Se nos tiene que ver una curva así como esta. Para hacer la siguiente transición, nos vamos a volver a poner aquí en el punto más alto de la curva.
Y justo ahí vamos a cortar estas capas, pero no las vamos a eliminar, las vamos a poner por arriba. Esta composición la vamos a sustituir por la del cerebro. La seleccionamos y con la tecla Alt presionada la reemplazamos. Vale, ahora le tenemos que ajustar la escala y la rotación. Vamos a crear otra composición llamada círculo final, de 1500 por 1500 píxeles. Todo lo demás se queda como está. Aquí vamos a hacer doble clic sobre la herramienta elipse y le ponemos un color más o menos como este. Esta composición la ponemos por aquí encima y la convertimos también a 3D. Y para que adquiera todas las propiedades de posición de la composición Brain, con la tecla Control y mayúscula presionadas, la vamos a emparentar a esta capa. Automáticamente se nos posiciona justo donde está esa composición. Si queremos, le quitamos el Parent Link. Ahora, para que la transición coincida perfectamente, le voy a bajar la opacidad al círculo para ponerle la misma escala que el ojo 3D. Le volvemos a poner la opacidad en 100. Esta composición tiene que empezar justo aquí en la transición. Aquí voy a poner otro marcador. Duplicamos esta capa y esta de momento la apagamos. Esta otra la vamos a sustituir por otra textura. Tecla Alt presionada y la reemplazamos. A esta textura le ponemos el efecto Tint. Y el color blanco se lo oscurecemos bastante. Vamos a duplicar este nulo para hacer otro movimiento. Estos keyframes los borramos y marcamos uno nuevo en posición. Emparentamos el anterior al nuevo y esta animación va a empezar en el 6:15. Avanzamos ahora hasta el 9:20 y movemos en el eje X un poco hacia la derecha, hasta que más o menos se nos quede por este margen de seguridad. Suavizamos los keyframes y a este le ponemos la influencia al 65% para que nos quede una curva como esta. Para hacer el último movimiento no hace falta crear más nulos, lo podemos hacer con este. Nos ponemos en el 11:10 y vamos a hacer zoom hacia atrás. Aquí en Z le ponemos menos 2000. Y en X 190.
Ahora, esta capa del campo de fútbol la escalamos un poco hasta que se vean todas las líneas. Para que la cámara no se quede parada al llegar a este punto, voy a mover el keyframe un poco hacia la derecha. Y sin mover de ahí el cabezal, voy a marcar uno nuevo. Este lo voy a poner en el 1225. Y ahora voy a entrar al editor de gráficos para hacer algún ajuste. Suavizamos estos con F9. A este manejador le ponemos la influencia al 65%. Volvemos a hacer doble clic y bloqueamos la casilla de continuo. Ahora, este manejador lo vamos a mover un poquito hacia arriba para crear esta pendiente. Así, el movimiento de la cámara se verá mucho más suave. A este grupo de capas de la tercera escena le voy a cambiar el color. Estando aquí en el último keyframe, vamos a crear un texto. Le ponemos diferentes tamaños al texto para generar contraste. Y con el gotero le vamos a poner el mismo color de este círculo. Lo convertimos a 3D y centramos en vista. También le tenemos que corregir la rotación. Bueno, aquí veo que la capa del texto está haciendo el efecto parallax. Y no quiero eso. Lo que quiero es ponerle a la misma profundidad en Z que la composición Braille. Esta capa la voy a poner por aquí encima y ahora con la tecla control y mayúscula presionada voy a emparentar el texto a esta composición para que adquiera todas sus propiedades. Ahora lo vamos a mover un poquito hacia la izquierda en el eje X, aunque más adelante podemos ir haciendo algunos ajustes si fuese necesario. Esta capa la voy a oscurecer un poquito más. Y ahora vamos a hacer una vista previa de todo a ver cómo lo llevamos.
Vale, vamos bien, pero tenemos que hacer algunos ajustes. Esta composición del cerebro tiene que empezar en el segundo 2, para que se vea la animación. Esta capa de texto la voy a cortar por la segunda transición y le voy a poner el mismo color que a las de su grupo. Ya tenemos animada la cámara y colocados todos los elementos. Ahora vamos a empezar a añadir detalles y efectos. Le voy a cambiar el color a este texto. Y lo voy a pasar por debajo de la composición Brain. Ahora voy a crear un círculo como este con la herramienta Elipse. Le centramos el punto de ancla, lo renombramos y convertimos a 3D. Ahora lo vamos a poner en la misma posición que la composición Braille. Como hemos hecho anteriormente, con las teclas control y mayúscula presionadas, emparentamos el pigwhip a esta composición. Ahí lo tenemos. Pero lo vamos a pasar por debajo. Me voy a quedar solo con esta capa para ver mejor. Desplegamos en Contents y con clic derecho convertimos el elipse a curvas. Ahora, con la herramienta pluma, vamos a seleccionar estos dos puntos. Clic derecho y desactivamos la opción Closed. Este nodo lo borramos también. Hacemos un clic en este para crear esta forma. Le vamos a hacer una máscara. Para ello tenemos que hacer clic en este icono. La ponemos en modo sustraer y le aumentamos bastante el calado. Se lo voy a poner en 1000 más o menos. Ahora le vamos a hacer una pequeña animación en la rotación Z. Un poco después de la segunda transición, aquí en este punto, marcamos un keyframe y le ponemos la rotación en 70 grados. Avanzamos un poco y la ponemos en 0. Y al final de la animación la ponemos en -1, para que dé la vuelta completa. Suavizamos los keyframes y le damos un poco de forma a la curva. A este manejador le vamos a poner la influencia en 75. A este le ponemos 45. Y a este otro le ponemos también un valor de 75. Y activamos la casilla de continuo. La capa del texto la hacemos mate alfa de este shape. Y tenemos que volver a hacer esta capa visible. De esta manera conseguimos que el texto
solo se vea cuando esta luz pase por encima. Perfecto, seguimos. Volvemos a activar esta textura. La ponemos por aquí arriba y la tenemos que hacer también mate alfa del shape. La capa light la ponemos en modo overlay. Y a la textura le bajamos un poquito la opacidad. Para que la animación no se quede parada al llegar a este keyframe, tenemos que hacer un pequeño ajuste. Con el seleccionado, volvemos a entrar al editor de gráficos y vamos a mover un poquito hacia abajo estos manejadores. Por eso hemos activado antes la casilla continuo, para poder moverlos como si fuesen uno solo. Ahora se ve perfecto. Fijaros que pasa muy despacio, pero no llega a detenerse. Le vamos a hacer una pequeña animación a la escala. Marcamos un keyframe y desactivamos esta cadena para poder modificar las dimensiones por separado. Le ponemos 0 en X y 0 en Y. Y hacia el final de la animación la volvemos a poner en 0. Y este último keyframe lo suavizamos. A esta composición le vamos a poner el efecto de Turbulent Displays. Le ponemos la cantidad en 10 y ahora, con la tecla Alt presionada, vamos a hacer clic sobre el reloj para escribir esta expresión, Posterize Time y entre paréntesis 6. Y en la línea de abajo vamos a escribir Time por 300. Con esto vamos a conseguir este efecto jitter, que queda muy chulo. A esta capa le vamos a poner también el efecto Turbulent Displays. La cantidad se la ponemos en 20 y el size en 2. Así conseguimos que los bordes se vean un poco rugosos y no tan definidos. Copiamos este efecto y se lo pegamos a las dos capas de texto. Vamos a crear ahora las sombras en algunos elementos.
Para ello voy a utilizar un plugin que se llama Shadow Studio, pero también os voy a explicar cómo hacerlo con las herramientas nativas de After Effects. La dirección se la voy a poner en 210 y la opacidad maestra en 20. La verdad es que las sombras que crea este plugin se ven fantásticas, pero si no lo tenéis instalado, se puede hacer también sin él. Lo voy a desactivar por el momento y esta composición la voy a duplicar. A la de abajo le voy a poner un relleno de color negro. Y también el efecto Radial Fast Blur. Este manejador lo voy a mover por ahí. Y este valor se lo voy a dejar en 85. Y fijaros, podemos conseguir unas sombras realmente chulas. Si queremos, le podemos bajar un poquito la opacidad. Voy a eliminar esta composición y activar de nuevo el efecto. Lo voy a copiar y se lo voy a pegar a estas otras dos composiciones. Ya casi lo tenemos. Le activamos el desenfoque de movimiento a todas estas capas. Y a las de la escena 1 también. Sobre la carpeta de las composiciones vamos a crear otra que se va a llamar Montaje Efectos. Dejamos todo como está y aquí vamos a meter la composición de montaje. Con clic derecho creamos una capa de ajuste para hacer una corrección de color. Le ponemos el efecto Tint y el que se llama tritono. Con este efecto podemos cambiar a tonos cálidos, fríos, ya cada uno como más le guste. Yo le voy a dejar el que viene por defecto, pero se lo voy a aclarar un poco. Esta otra capa de ajuste me va a servir para crear un pequeño desenfoque entre las transiciones. Le ponemos el efecto Camera Lens Blur. Este valor lo ponemos en 15. Y justo donde están las marcas de las transiciones, animamos el desenfoque. Suavizamos estos dos keyframes y los copiamos y pegamos en la segunda transición. A esta otra capa de ajuste le vamos a poner el efecto Posterize Time.
y en lugar de ver la animación a 30 fotogramas, le vamos a cambiar el frame rate a 15. Este efecto como entrecortado queda muy chulo en algunas animaciones. Vamos a hacer una vista previa de todo a ver qué tal. Esto se ve increíble. A esta capa de ajuste le vamos a poner el efecto viñeta. Y lo dejamos como viene por defecto. Si queremos, hacemos una copia para oscurecer un poco más los bordes. En esta última capa de ajuste vamos a crear un desenfoque general, pero solo por los bordes de la composición. Así que vamos a hacer doble clic sobre la herramienta elipse para crear esta máscara. La ponemos en modo sustraer. La hacemos un poquito más pequeña y le aumentamos el calado hasta 300 más o menos. Por último, vamos a crear este efecto halftone tan característico de los vídeos de Julián Alborna. Duplicamos esta composición y nos quedamos solo con ella. Le vamos a poner dos efectos, el primero el que se llama extraer y también el efecto tint. Si movemos estas barras del efecto extraer, nos eliminan las partes oscuras de la imagen y nos deja solo con las luces y los brillos. Pero si invertimos el efecto, nos revela solo las sombras y partes oscuras, que es justo lo que queremos. Moviendo esta barra de abajo, podemos suavizar la extracción, pero como hago siempre, le voy a poner los valores exactos. Aquí le voy a poner 100 y en la suavidad 45. Ahora voy a traer a la composición esta textura halftone y la voy a escalar un poco, que está muy grande. Para rellenar todos estos espacios vacíos, le ponemos el efecto CC Reptile. Y le aumentamos la expansión 3500 píxeles hacia todos lados. De Repeat cambiamos a un Full. Dependiendo de qué tan grande queramos el efecto halftone, podemos aumentar o disminuir la escala. Ahora esta textura la tenemos que hacer mate alfa de la composición. Y aquí viene lo bueno. Si la ponemos en modo multiplicar, conseguimos este efecto tan chulo. Y fijaros, el efecto halftone solo está afectando las sombras y partes oscuras, que es exactamente lo que quería. Mirad qué chula se ve la textura del ojo. Podemos aumentar o disminuir el tamaño de los puntos. Aquí en esta capa del texto quiero aumentar un poco el tamaño de esta frase.
aquí estoy viendo algo raro. Vale, sí, es esta textura que le he bajado demasiado la escala y se ven espacios vacíos. Podemos escalarla o aumentar un poco estos valores. No sé cuántos habréis llegado hasta aquí, pero quiero hacer un par de correcciones que no me convencen del todo. A esta capa de forma le voy a mover la máscara un poquito hacia la izquierda, ya que no deja que se vea el texto del todo bien. Así que voy a seleccionar estos dos puntos y la voy a mover un poco. Ahora se ve mucho mejor el texto. Además, esta capa también la voy a cortar por la segunda transición y la voy a pintar del mismo color que las de su grupo. Cuando el texto deja de verse en la composición, lo voy a cortar justo en ese punto, para que no vuelva a verse otra vez al final. La textura la voy a hacer un poquito más grande. Un poco más. Solo nos quedaría poner la capa de audio y ahora sí, ya tenemos terminada esta increíble animación y funcionando perfectamente. Si en algún paso os habéis atascado o hay algo que no entendéis, escribidme en los comentarios y lo solucionamos. Y si os ha gustado el tutorial, dejadme un buen like para que yo lo sepa. Nos vemos en el siguiente vídeo. True footballer doesn't just play with his feet, he plays with his mind. He thinks quickly, has vision, and uses his intelligence to control not only his space, but the entire field.